Me dice, por favor, como siempre, que tan clara está la cámara, si tienen algún problema de que no alcanzan a ver, me van diciendo, yo voy cuadrando. ¿Sí se alcanza a ver la cámara? Ah, perdón, el tablero. Queremos saber si necesito acercar o alejar. Voy a escribir lo primero. Estoy grabando, ¿cierto? ¿Todos ven si estoy grabando? Sí, señor. Díganme, claro, no claro, acerco más, subo más, permítame, subo un poco más el tablero. Ahí les voy a mover un poquitico el portátil. Derecha, izquierda, centro, me van diciendo, por favor. Bien, mal. Ahí está bien. Listo, pues. Por favor, escriban y me empiezo a desarrollar la idea. Me avisan cuando terminen de escribir, por favor. ¿Listo? ¿Terminaron de escribir? Sí, profe. Listo, pues. Entonces, arranco. Durante las sesiones anteriores, nosotros nos hemos centrado en un ejercicio muy exclusivo. El ejercicio de determinar la gráfica de cierto tipo particular de ecuaciones de dos variables, que es lo que se conocen como las ecuaciones cuadráticas de dos variables. En ese ejercicio nosotros realizamos un trabajo de clasificación, es decir, primero determinábamos a qué tipo de gráfica corresponde cada tipo de ecuación a partir de los coeficientes cuadráticos y posteriormente determinábamos parámetros para especificar la cónica, correspondiente a cada tipo de ecuación.
Y para eso hay un proceso algebraico, que es canonizar la ecuación que a mí me dan, y esa canonización se fundamenta en el proceso de completación de cuadros. Pero la idea fundamental ha sido, me dan una ecuación, saco la gráfica. Ese es el trabajo exclusivo que estamos haciendo nosotros con las cónicas, o que hicimos nosotros con las cónicas. Hay más cosas que se hacen con las cónicas. Para los que son conocedores o son curiosos y han visto la literatura con respecto a eso, habrán visto que cuando hablan de elipse, parábola, hipérbola, aparecen otro tipo de problemas aparte del que nosotros estamos desarrollando. Sin embargo, yo me centro, y nosotros nos centramos, en el ejercicio particular de graficar las cónicas a partir de la ecuación que a mí me dan, porque ese es el ejercicio que para nosotros es relevante en el contexto de este curso. Entonces, si alguien de repente al consultar sobre cónicas ve, profe, pero es que tal cosa y tal otra cosa, no hace parte del propósito de lo que nosotros vamos a considerar. El ejercicio que nosotros vamos a desarrollar a partir de hoy tiene la misma esencia del ejercicio que hemos desarrollado anteriormente. También es el ejercicio de graficar ecuaciones, de que a mí me dan una ecuación y a partir de ella yo trato de determinar la gráfica. En este contexto también nosotros vamos a trabajar con ecuaciones cuadráticas. Siempre que uno habla de ecuaciones cuadráticas en cualquier tipo de variables o con cualquier cantidad de variables, uno está hablando de ecuaciones donde las variables a lo más están elevadas al cuadrado. Es decir, en las ecuaciones cuadráticas la estructura siempre es como la misma. Las variables elevadas al cuadrado con un coeficiente, las variables sin elevar al cuadrado con algún coeficiente y un término independiente, que es el que aparece acá. Hoy vamos a iniciar a hacer ese trabajo de graficar ecuaciones cuadráticas, pero ahora en un contexto de 3 variables. Y la estructura algebraica de esas ecuaciones es la que estoy mostrando acá. Es una ecuación donde hay las variables elevadas al cuadrado acompañadas de coeficientes, más las variables solitas, otros coeficientes, igual a un término independiente. Eso es lo que uno conoce como ecuaciones cuadráticas de 3 variables, la generalización natural de lo que eran las ecuaciones cuadráticas de 2 variables. En este tipo de ecuación, como siempre, los coeficientes pueden tomar cualquier número real, excepto las restricciones que nosotros discutíamos la vez pasada. Es decir, cuando nosotros hablamos de que los coeficientes pueden valer 0, o cuando hablábamos de que los coeficientes podían valer 0, nosotros no restringíamos o establecíamos ciertas restricciones de cuándo eso podía pasar. Y entonces, por ejemplo, nosotros decíamos que no todos los coeficientes cuadráticos podían valer 0, porque entonces la ecuación ya no sería cuadrática. Y que los coeficientes de la misma variable no podían todos valer 0, me refiero por ejemplo a este y a este de acá, porque la ecuación dejaría de ser de la cantidad de variables establecida. En este caso, de 3 variables. Aquí estoy mostrando una restricción adicional, que esa sí es exclusiva de las ecuaciones cuadráticas de 3 variables. Y la restricción es que en las ecuaciones cuadráticas de 3 variables, al menos 2 de estos 3 coeficientes cuadráticos tienen que ser distintos de 0. ¿Alguien entró ahí? No lo había visto. Juan David Pacheco, ¿me escuchas? ¿Sí me escuchas? Juan David. Había entrado, pero ya no lo veo. Ok. Coeficientes distintos de 0. Es decir, en este tipo de ecuaciones no permitimos que, por ejemplo, estos 2 términos se eliminen. Porque en ese sentido, la estructura algebraica no permitiría hacer el trabajo que nosotros
los vamos a considerar durante esta sesión. No sé si me estoy haciendo entender hasta ahí. Sí, profe. Confírmeme que me oyen, por favor. Sí, Listo, señor. pues. Entonces tomo su silencio como y entro a discutir lo siguiente. Profe, De es la que se ve misma muy forma, borroso, no sé si sea solo yo. ¿Perdón? No sé si sea solo yo, pero se ve muy borroso. Sí, profe, a mí ¿Los también. demás ven borroso? Sí, profe. Se me borra. Sí, profe. Ya. Sí, profe, se borró. Pero es Les había como dicho la que me dijeran cuando se dejara de ver. Es la calidad del no, internet. profe, No es que tanto fue como como la la conexión, como calidad. que se cayó la conexión. Uno a la vez. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es la Se calidad te del cayó la internet? conexión. Voy a salir y voy a volver a entrar a ver si es eso, ¿listo? Voy a salir y voy a volver a entrar a ver si es eso. Pero cuando no sea claro, díganme, por favor. Voy a salir y voy a volver a entrar. ¿Mejoró, empeoró o siguió igual? Mejor. Mejor, profe. ¿Habían podido escribir lo que estaba ahí? Sí, señor. Listo. ¿Sí habían escuchado lo que había dicho? ¿Alguien tiene alguna duda Sí, con profe. respecto a lo que había discutido? Bien. Entonces continúo. Continúo. Nuestro objetivo, como siempre, os decía al principio, es tratar de graficar con la mayor precisión posible y nosotros vamos a ir estableciendo esos parámetros de precisión a medida que vayamos trabajando con los distintos tipos de ecuación. Las ecuaciones cuadráticas de tres variables que a nosotros nos presentan. Para poder realizar ese trabajo, nosotros debemos tener en cuenta como primera medida que como ahora la ecuación es de tres variables, la gráfica ya no tiene la misma naturaleza que las gráficas de las ecuaciones de dos variables. Y fundamentalmente hago énfasis en que en este tipo de ecuaciones, la gráfica ya no se hace sobre el plano cartesiano, como estábamos haciéndolas anteriormente, sino que se hace sobre el espacio cartesiano. Es decir, las gráficas de estas ecuaciones de tres variables ya no son objetos planos, como la elipse, la parábola o la hipérbola, sino que son objetos tridimensionales. Y a estos objetos tridimensionales es lo que se les conoce como superficies cuádricas. Se denominan superficies porque son objetos en el espacio, es decir, son objetos tridimensionales, como especies de telas curvadas que aparecen en el mundo tridimensional. A medida que vayamos discutiendo la gráfica de cada uno de ellos, voy a ir mirando qué tipo de superficie corresponde y cómo se ve esa superficie tridimensional gráficamente. ¿Sí me están siguiendo hasta acá? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Listo. ¿Quién ha llegado después del llamado a lista, por favor? Yo, profe. ¿Quién es yo? Juan David Pacheco. Listo. Juan David Pacheco. ¿Quién más? Alguien acaba de llegar, ¿cierto? María Fernanda, profe. Yo, profe, acabo de llegar. Listo. Listo, pues. Bien. Entonces,
Ahora, para poder trabajar de la forma en que tenemos presupuestada, es decir, para poder trazar la gráfica de este tipo de ecuaciones, al igual que hacíamos en las cónicas, nosotros tenemos la necesidad de establecer una clasificación. Así como nosotros las cónicas las clasificábamos en elipses, parábolas e hipérbolas, en el caso de las superficies cuádricas también necesitamos establecer unas categorías a partir del tipo de ecuación que nos presente. Y esas categorías son las que les quiero presentar a continuación. Permítanme un segundo. Permítanme un segundo. ¿Ven el tablero pequeño? Sí, profe. ¿Con qué tanta claridad? Bien, profe. Listo, pues por favor, escriban esta tablita, que es la clasificación de las cuádricas, y entro a desarrollar la idea. Si ustedes ven esa tabla con cuidado, ustedes ven muchas similitudes o similaridades con la tabla de clasificación que teníamos para las cónicas. Es decir, también nosotros tenemos 3 tipos de cuádricas y los nombres de esas cuádricas parecen alteraciones simplemente de los nombres que teníamos para las cónicas. Ya no es elipse, parábola e hipérbola, sino elipsoide, paraboloide e hiperboloide. Y si ustedes miran los criterios, que son los que están a la derecha del tablero, que establecen la clasificación, son criterios análogos a los criterios que considerábamos para trabajar con las cónicas. Es decir, y ustedes miran con cuidado, un elipsoide, o mejor dicho, la ecuación corresponde a un elipsoide cuando los coeficientes cuadráticos todos tienen el mismo signo. Es decir, cuando todos son positivos o cuando todos son negativos. Es un hiperboloide, o la ecuación corresponde a un hiperboloide, cuando no todos los coeficientes cuadráticos son el mismo. Es decir, cuando hay coeficientes cuadráticos que tienen signos diferentes a los otros coeficientes cuadráticos. Yo lo digo de esta forma, en vez de decir que los coeficientes cuadráticos son diferentes, porque es que evidentemente no todos los coeficientes cuadráticos pueden tener signo diferente, porque es que solo hay 2 signos, positivo y negativo. Entonces, de alguna manera, dentro de un hiperboloide hay algunos coeficientes que tienen el mismo signo, pero lo cierto es que por lo menos habrá uno que es diferente a los demás. Es decir, será un hiperboloide cuando haya 2 coeficientes positivos y uno negativo, o 2 negativos y uno positivo. Y el último caso, el del paraboloide, corresponde a cuando uno de los coeficientes cuadráticos es igual a 0.
No olviden que máximo uno de esos coeficientes cuadráticos puede ser igual a 0, por lo que les estaba diciendo acá. Al menos 2 tienen que ser distintos de 0, entonces máximo uno puede ser igual a 0. Cuando hay un coeficiente cuadrático que es igual a 0, nosotros decimos que eso corresponde a un parabólico. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, señor. ¿Dudas, inquietudes, preguntas hasta acá? Profe, ¿y si más de 1 es igual a 0? Dime. ¿Y si más de 1 es igual a 0? Precisamente no se puede, por lo que estoy diciendo acá. No corresponde a una ecuación. Corresponde a una ecuación de la cual nosotros no vamos a hacer el estudio o el análisis porque no corresponde a las superficies cuádricas. O sea, nosotros a la hora de trabajar dentro de este contexto, consideramos solamente casos donde máximo uno de los coeficientes cuadráticos sea igual a 0. Porque cuando hay más de un coeficiente cuadrático que vale 0, digamos que esas gráficas no están debidamente catalogadas. No se puede establecer de alguna manera la gráfica de una manera sencilla. ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe, gracias. Listo, pues. Listo, pues. Como les mencionaba, la tabla aparece y es, de hecho, análoga a la tabla que nosotros considerábamos para las cónicas. Sin embargo, aquí no es tan simple como con el trabajo de las cónicas, porque dentro de estas categorías que yo estoy presentando hay subclasificaciones. Y dentro de esas subclasificaciones aparecen gráficas que son muy distintas o esencialmente distintas a las otras gráficas dentro de la misma categoría. Me explico. Yo aquí puedo ver simplemente elipsoide, hiperboloide y paraboloide. Pero, por ejemplo, dentro de los hiperboloides hay diversas subespecies de hiperboloide. Y cada una de esas subespecies es distinta estructuralmente al otro tipo de subespecie. Es decir, a la hora de clasificar los hiperboloides, nosotros tenemos que determinar también a qué tipo de hiperboloide corresponde y determinar cuál es la gráfica de ese tipo de hiperboloide. Esta tabla que estoy presentando acá, en realidad, tiene subclasificaciones más específicas. Nosotros vamos a discutir esas clasificaciones a medida que lo vayamos discutiendo, a medida que vayamos mirando el tipo de ecuación correspondiente. ¿Yo estoy siendo claro hasta ahí? Es decir, yo puedo clasificarlo en una gran familia o en grandes familias, pero a la hora de analizar cada una de esas grandes familias, yo tengo que entrar a mirar a qué tipo de especie corresponde cada uno de esos objetos. ¿Sí me siguen hasta acá? Sí, profe. Listo, pues. Permítanme un segundo, voy a borrar el panel. ¿Vamos a ver la ecuación que estoy presentando en el tablero? Sí, señor. Listo. De acuerdo a la tabla que les acabo de presentar,
Y eso corresponde a lo que hemos denominado un elipsoide. ¿Por qué puedo afirmar eso? Porque sus coeficientes cuadráticos todos tienen el mismo signo. ¿Cierto? Mire la ecuación, todos los coeficientes cuadráticos son positivos, por lo tanto, de acuerdo a la tabla que les acabo de presentar, todos tienen el mismo signo. El proceso, no olviden que nuestro propósito es, como siempre, trazar la gráfica de este tipo de ecuación, y les quiero mostrar esa gráfica al final. El proceso para realizar la gráfica de este tipo de ecuación tiene la misma estructura algebraica del proceso que nosotros realizábamos para trazar la gráfica de las elipses. Si ustedes recuerdan bien, a la hora de trazar la gráfica de una elipse, lo primero que teníamos que hacer era completar los cuadrados y llegar a una ecuación canónica. La estructura algebraica de este proceso para el elipsoide es exactamente igual a la del caso de la elipse. La única diferencia es que, como aparece una variable más, a la hora de considerar la completación de cuadrados y a la hora de contemplar la ecuación canónica, nosotros vamos a tener una variable adicional con la cual trabajar. ¿Alguien me podría hacer la completación de cuadrados para este ejercicio, siguiendo los mismos parámetros de la completación de cuadrados para el caso de la elipse, pero ahora con una variable adicional? ¿Quién me puede hacer ese ejercicio? ¿Qué, profe? No entendí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Qué pena. Completar los cuadrados en esta ecuación. De la Vale. misma forma que lo hacían con la elipse. ¿Sí está el ejercicio que estoy pidiendo? Sí, profe. Listo. Para evitar esto de las fotos y de los correos, por el momento, para este ejercicio, si alguien pudiera compartirlo en pantalla directamente a partir de la cámara de su celular, se lo agradecería. Para no tener que ir a revisar el correo y ese tipo de cosas, sino que lo pudiéramos ver directamente para ver si es claro lo que estoy diciendo que hagan con esta ecuación. Cuando alguien lo tenga, por favor, trate de compartirlo con la cámara de su celular. No debería ser tan complicado. Pensaría yo. Profe, y si lo comparto en mensaje, en el chat. Bueno, dale en el chat. Si lo puedes escribir bien en el chat, lo miramos todos en el chat. Me parece una buena idea. Cuando alguien lo ponga en el chat o pueda compartir la cámara, por favor, me dice. Para que salga así. Ya, profe. ¿En el chat? Listo, ya lo estoy viendo.
No, ahí no has terminado de completar cuadrados. Te falta factorizar el trinomio, los trinomios cuadrados perfectos. Cuando tenga los trinomios cuadrados perfectos factorizados, por favor. Profe, pues no sé si me habrá quedado bien, ya te lo muestro. Listo. Chao, cámara. Porque no sé si se ve. Dime. No sé si se ve. Listo. Estoy mirando a ver. Ingrid, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Ingrid. Listo. Yo veo borroso, Ingrid. Aleja un poquitico la cámara. ¿Ven o no ¿Ya ven? Yo no puedo ver. ¿Los demás sí pueden ver? No, No, está Pues yo lo borroso. tengo Debe ser también. la cámara. Trata de enfocar mejor. sí, Ya, está muy ya. borroso. O alguien por el chat. Profe, pues yo lo tengo acá en el computador. Comparto pantalla y lo muestro. Dale. Qué pena contigo, Ingrid. Voy a saltar a ¿quién Tranquilo, me profe. dijo? ¿Quién Yo, me dijo? Samuel Orozco. Ahí estoy Samuel Orozco. compartiendo pantalla. Listo, pues. ¿Listo? Compártela. Ya estoy compartiendo. Ahí la ven. Pero no me estás compartiendo, o sea, no nos estás compartiendo, por lo menos yo no lo veo, el documento donde lo tienes. Ah, aquí. ¿Ya ven? Listo. Y esta es la otra parte. Rótamela. Ponme los cuadrados. Ponme los cuadrados. Ah, sí. 2x más 2 al cuadrado. 4y más 1 al cuadrado. Los cuadrados. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Aquí los cuadrados. Exactamente, ahí, exactamente. Bueno, hagamos de cuenta que ahí están. Sí. Hagamos de cuenta que ahí están los cuadrados. Estoy viendo los demás que están escribiendo. 18, 22, 46. El número al final es 46, ¿cierto? Sí. Sí, Sí. profe. Bueno, aquí tengo una Yo discrepancia. lo volví a subir al chat, profe. Profe, el Dime, signo de Z más 2, ¿no es negativo? yo pensaría, es z menos 2. Sí. Sí, es Z, negativo. Z menos 2. Z menos Ah, 2, listo. todos. Es z menos 2 al cuadrado. Listo, si quieres quita ya la cámara, Samuel, que ya vimos la idea. Listo. Miremos lo del chat. Muchas gracias, Samuel. O sea, yo diría, de lo que veo en el chat, Sharon, María Catalina, está bien. Andrés, ¿sí te das cuenta que sería z menos 2 en vez de z más 2? No. Sí, profe, lo copié mal, ya. Era menos 24Z. Sí, exactamente. Es menos 24z. Entonces, a la hora de factorizar, te queda z al Claro, cuadrado menos me 4z. cambié el signo porque es el signo de la mitad. Claro, la completación de cuadrados iría como la tienen Sharon y María Catalina. La voy a escribir aquí en el tablero. Ya podemos pasar a mi cámara. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. ¿Problemas hasta ahí? ¿Alguien que no esté de acuerdo?
¿Alguien no está de acuerdo o no le es claro? Por favor, pregúnteme. Y siguiendo la misma idea del elipse, para obtener la ecuación canónica, pues tiene la misma estructura, solo que con una variable adicional. Es decir, aquí queda igualado a 1 y aquí se quitan estos números de arriba pasándolos a dividir abajo. Y entonces me quedaría esta ecuación de acá. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí me Profe, están haciendo entender? Dime. escribiendo lo general, o sea, no como el ejemplo, los denominadores serían A, B y C. A eso voy a continuación. A Ah, eso voy a continuación. ok. Porque es que tenemos que determinar quiénes son A, B y C. ¿Ustedes están familiarizados más o menos con el espacio cartesiano? Sí, señor. Les voy a mostrar el siguiente dibujo. ¿Listo? Permítanme un segundo. Denme unos minutitos, por favor. Bien.
Esto dice que sí, más o menos claro. Listo. Esta es la estructura de un elipsoide. Es como si fuera una especie de óvalo o de objeto tridimensional ovoide, como una elipse, pero una elipse en tercera dimensión. Yo quiero que ustedes presten atención a los ejes del espacio cartesiano. Yo tengo este eje de acá, no les puse los nombres, perdón. X, Y, Z. Este eje de acá es el eje X, este eje de acá es el eje y este eje de acá es el eje Z. En ese sentido, cuando yo voy a trazar el elipsoide, lo que yo hago es ubicar este puntico de acá, que es lo que se conoce como el centro del elipsoide, y a partir de él mido tres radios. El radio A, que es paralelo al eje X, el radio B, que es paralelo al eje y el radio Z, que es paralelo al eje Z. Estos tres radios. Y a partir de estos tres radios, yo trazo gráficamente el elipsoide. Primero trazo esta elipse con radio A y B, y luego le doy volumen a través del eje Z con el radio C. Es decir, es Profe, como si ¿podría fuera... subir un poquito el tablero? ¿Podría que, perdón? ¿Subirlo un poco? ¿Así? Sí. Listo. Y esa sería la estructura gráfica de un elipsoide. Hacer estas tres medidas de estos tres radios y a partir de eso tratar de graficar el correspondiente ovoide. Estos datos que necesito para hacer la gráfica salen de la ecuación canónica que estoy presentando acá. Las coordenadas del centro son estos tres números con el signo cambiado, como siempre, y como mencionaba alguien ahorita, para sacar A, B y C, se le saca la raíz cuadrada a cada uno de estos términos de aquí abajo. Es decir, A sería la raíz cuadrada de este, B sería la raíz cuadrada de este, y C sería la raíz cuadrada de este. Y a partir de eso, uno trataría de hacer la gráfica del correspondiente elipsoide. No sé si me estoy haciendo entender hasta ahí. No entiendo muy bien la gráfica, profe. La gráfica en este tablero no me sirve. ¿Puedo volver a poner? Sí, profe. De pronto ahí se ve un poquito más claro. Ahora estoy aquí. Tengo marcador de otro color. Ah, esta sí me queda mucho mejor. ¿Es un poquitico más clara ahora?
Sí, profe. Profe, Dese ¿C es cuenta. igual a ambos lados? Sí, lo mismo A y lo mismo B. Aquí lo estoy dibujando sin la total simetría y no les voy a exigir la total simetría porque dibujar en 3 dimensiones puede ser complicado. Pero la idea es que lo que mide A de acá a acá debería ser lo mismo aquí atrás. Lo que mide B debería haber simetría en todo lado, por decirlo de alguna forma. Pero eso es muy complicado de lograr en una gráfica a mano. Entonces, con que por lo menos midan estos tres bien, así no sea totalmente simétrico, digamos que la estructura para mí estaría bien, para mí la gráfica estaría bien hecha. Este puntico de acá es HKL, donde HKL son las 3 coordenadas del correspondiente centro. ¿Sí es un poquito más claro ahora la gráfica? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, miremos el ejercicio que acaban de hacer. Y con eso cerramos y vamos a descansar 10 minutos. Miren el ejercicio que acaban de hacer. ¿Me pueden identificar cuál es el centro de ese elipsoide? Por favor, ¿me lo pueden decir? -2 -1 1. ¿Otra vez? -2 -1 1. ¿Todos de acuerdo? -2 2 menos -1 1, 1 2. 2. 2, profe, final. El último es 2. Sí, señor. ¿Sí? ¿De acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Esto es lo que llamamos HKIL. ¿De acuerdo hasta ahí? Sí, profe. A. ¿A qué sería igual A? Raíz de 23. Raíz de 23, que es aproximadamente ¿cuánto es? 4.8. ¿Cuánto? 4.8. 4.8. B. ¿Sería la raíz de 23 medios? 3.4. ¿La raíz de quién? De 23 medios es 3.4. Y C, 2.8. que eso es la raíz de quién, de 23 De tercios. 23 tercios. De 23 tercios. Que eso es 2.8. ¿Sí es claro de dónde salieron estas cifras? Sí, profe. ¿Tendrán problema en trazar la gráfica del elipsoide? Hagamos el intento. Hagamos el intento. 3 minuticos para que tracen la gráfica del elipsoide. Con estos dibujos yo no demando la mayor estética ni la mayor precisión, pero lo que sí les pido es que este puntico quede lo mejor ubicado posible y que estas 3 medidas por lo menos queden lo más aproximadamente posibles. Ya después, si el dibujo se les ve feo, o se ve muy ancho, muy corto, o no se ve totalmente curvo, pues eso no es relevante. Esto no es un curso de arte. Pero lo que sí es relevante para mí es que identifiquen perfectamente estos datos que están acá y los puedan plasmar en este punto y en estas 3 medidas. Entonces, 3 minuticos, o mejor dicho, vamos a descanso. Durante ese descanso traten de hacer la gráfica de esto y entramos a mirar eso cuando volvamos del descanso, porque ya son las 10 de la mañana. ¿Listo? Listo. Traten de hacer el dibujo. Traten de hacer el dibujo y en 10 minutos entramos a mirar qué tipo de dibujo produjeron. Si quieren, durante este lapso de 10 minutos, váyanme mandando fotos en el correo de las imágenes que ustedes están haciendo. Y cuando volvamos del descanso, las entro a revisar. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Nos vemos a las 10:10.
No, el micrófono abierto. Regáleme 2 minutos y ya entramos a revisar ese dibujo. ¿Sí ven todo lo que estoy compartiendo en pantalla? Señor. Listo. Miren ese dibujo que nos compartió Kelly. ¿Listo? ¿Listo? ¿Me oyen? Sí, señor, profe. Sí, profe. Listo. ¿Qué problemas presentan con el dibujo? ¿Están de acuerdo con lo que dibujó a grandes rasgos Kelly? No, profe, está mal. ¿Está mal? ¿Quién dijo? ¿La misma Kelly? Sí. ¿Por qué dices que está mal? ¿Está mal medido? Porque ubiqué el -1 de Y en positivo y creo que era el otro lado, o no. Sí, claro. O sea, quiero que miren hacia la cámara, por favor. Voy a quitar dejar compartir y voy a enfocarlo en la cámara. Hacia mi cámara, por favor. Miren cómo ubico yo el punto. Listo, voy a ubicar yo el punto solamente para que ustedes vean con cierta claridad. Voy a borrar aquí esta parte de acá. ¿Yo cómo ubico el punto? Ese es el esquema que yo utilizo. Hay otros, pero me parece que este es el más simplificado. Esto es X, esto es Y y esto es Z. ¿Listo? Ahora, X, Y y Z. El negativo de X va hacia allá, el negativo de Y va hacia este lado y el negativo de Z va hacia abajo. Digamos que eso es más o menos natural. Entonces, ¿yo cómo hago? Yo ubico primero el X. El X es -1, -2. Paralelo al eje X. -2 en X. -1 en Y. Entonces, a partir de este punto, ubico -1 en la dirección negativa. Digamos que -1 está por acá. Entonces, aquí sería -2 en X, -1 en Y, y a partir de este, subo 2 unidades en Z. Entonces, sería 1, 2, y aquí me quedaría ubicado el punto -2, -1 y 2. ¿Es clara la idea? No, profe, ¿puede explicar otra vez, por favor? Ok. Yo arranco desde el origen, desde acá. Y entonces me empiezo a mover.
en X, en Y y en Z, en ese orden. Entonces me dice X menos 2. Entonces mido menos 2 en la dirección, en la dirección negativa de X. Entonces es menos 1. ¿Sí es claro hasta ahí? Profe, se te congeló la imagen, ¿podrías repetir lo último? Y ahora sí me muevo. Sí, profe, ahora Sí, sí. profe. Congelado. ¿Sí lo estoy moviendo ahí? Menos 1, menos 2 en X. ¿Listo? Menos 1 en Y. Entonces miren cómo es el eje Y. El eje Y positivo va hacia allá, negativo va hacia la izquierda. Entonces si es menos 1, sería una unidad hacia la izquierda. Digamos por acá. Yo no estoy midiendo con precisión, pues porque yo no tengo regla ni nada de eso. Pero digamos, menos 2 en X, menos 1 en Y, y a partir de acá mido 2 en Z. Z es hacia arriba, cuando es positivo. 1 y 2. Y aquí estaría entonces el punto menos 2, menos 1, 2. ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Para la persona que preguntó, ¿es claro para todos? Sí, profe. Sí, señor. Esto es cuestión de práctica, esto es cuestión de ir haciendo ejercicios a medida que los van haciendo, van ubicando, pero digamos que la esencia es esa. Y uno ubica el centro y a partir de eso hace las tres medidas y trata de cuadrar el correspondiente elipsoide. Insisto, las gráficas acá no voy a pedir que tengan una gran precisión, simplemente quiero que tengan las medidas y las ubicaciones de los puntos lo más preciso posible. Pero que no quede así bien curvo, bien estético, no es problemático para mí. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Listo. Ese es el elipsoide. Vamos al hiperboloide. El ejercicio es el de siempre. Completación de cuadrados y ecuación canónica. Por favor, hagan el ejercicio de completar. ¿Estamos de acuerdo en que esto es un hiperboloide? Todos. Sí, señor. Sí, Sí, ¿Estamos señor. de acuerdo en que es un hiperboloide? sí, Sí, señor. señor. Sí, ¿Por profe. qué es un hiperboloide? Porque uno de los coeficientes cuadráticos tiene signo diferente. Ajá. De manera más precisa, no todos los coeficientes cuadráticos tienen el mismo signo. Hay dos positivos y uno negativo. Hagan la completación de cuadrados y llévenmelo a la ecuación canónica, por favor. Profe, lo último que dice es 20, menos 24y menos 24z. Sí, igual a 10. Esto es un 10. Ok. 10, por favor. Aquí 10.
Listo, profe. Creo que ya. Estoy copiando la ecuación canónica. Si quieres, léemela, por favor, la ecuación canónica. Y yo voy escribiendo acá. ¿Listo? Ya te pongo la cámara. Listo, me vas leyendo la ecuación canónica. Ya, profe. Qué pena. ¿La Listo. canónica o todo el procedimiento? No, la ecuación canónica al final. Yo confío en que el procedimiento ya esté claro, porque es la misma idea de la hipérbola. Es la misma idea de la hipérbola. Ok. X más 1 al cuadrado sobre 60. Dime otra vez. X más 1 al cuadrado sobre 60. Listo. Menos Y menos 3 al cuadrado Sí. sobre 30. Sí. Más Z más 6 al cuadrado sobre 20 igual a 1. Z más 6 al cuadrado sobre 20 igual a... 1. ¿Qué dicen los demás? A mí no me dio eso. No te dio eso. Profe, a mí tampoco, te la escribí por el ¿Qué cambio? La A, B y C, a mí el A me da 12, el B me da 6 y el C me da 4. Revísenlo por favor todos. Revísenlo todos por favor. Profe, a mí no me da eso. ¿Qué te da? Te lo voy a escribir por el chat. Listo, miramos en el chat qué es lo que dice. ¿Es eso, Shannon? Sí, profe, pues Profe, es la completación de cuadrados. profe, a ¿Te mí dio también cero me da igual, pero me da 0 Profe, a a la mí también. derecha. A mí también, profe. Ok. Ok. Lo voy a escribir. Por favor, la persona que dijo primero, revise. ¿Esto? Sí, profe, eso. Cuando esto pasa en la hipérbola, en el hiperboloide y también puede llegar a pasar en la hipérbola, nosotros no podemos continuar a la ecuación canónica. En ese caso, uno habla de una degeneración. Y ya voy a entrar a describir cómo se manejan las degeneraciones en este tipo de hipérboloide. Si aquí hubiera otro número, pues uno lo pasa a dividir y ahí genera la ecuación canónica. Pero cuando uno no puede llegar a la ecuación canónica, la ecuación se queda hasta la completación de cuadrados y más nada. ¿Sí me están siguiendo hasta ahí? Sí, señor. Listo. Quiero hacer una que no se degenere, entonces les voy a poner otro hiperboloide, garantizando que ese sí no se vaya a degenerar. Como para que vean bien el procedimiento.
Por favor, la ecuación canónica de este de acá. Lo mismo, me lo comparten por el medio que mejor puedan. Listo, ¿alguien me tiene la ecuación canónica? Mira chat, miras a algún lado. Profe, yo ya la saqué, pero no sé si está bien. ¿Por dónde la quieres compartir? Pues es que si es fracción es mejor que se la dicte y la copie usted, ¿no? A que yo me ponga a Listo, estudiarla porque es más por largo. favor. Por favor. Listo. Déjamelo. X más 2 al cuadrado Sí. sobre 26. Sobre 26. Sí, señor. Listo. Menos z Sí. más 1 al cuadrado. No, ponme la orden X, Y, Z. Ah, listo. Y más 4 al cuadrado. Menos Y más 4. Sí, Listo. señor. Al cuadrado sobre 26. Sobre 26 también. Sí, señor. Listo. Menos Listo. z más 1 al cuadrado sobre 13. Z más 1 al cuadrado. Sobre 13. Sobre 3. 13, profe. 1, 3. 13. Sí, señor. Igual a 1. Comentarios. Está bien, profe. Está bien. Perfecto. ¿Claro hasta ahí? ¿Claro el funcionamiento algebraico de esto? Sí, señor. Listo. Vamos a la parte gráfica.
Vamos a la parte B. Por favor, escriban esta tabla. Cuando vayan a escribirla, por favor, me dicen y entro a desarrollar Profe, la qué idea. pena. En el segundo ejemplo, ¿son simétricas las dos? Sí, sí, las dos ramas son simétricas, las dos ramas son simétricas.
¿Sí es clara la tabla que puse ahí? O sea, ¿sí, sí todos la copiaron? Profe, no alcanzó Sí, a verlo del señor. lado derecho. Muy bien. ¿No lo ves de bien? Lo muevo un poquitico más hacia... ¿Por qué? ¿No aparece en cámara? Lo mando hacia la derecha un Eh, poquitico. lo Ahí, veo un poco listo. lejos. Lejos. Muy cerca. Ahí. Ahí. Listo. ¿Está clara la tabla? Sí, profe. Listo, entonces entro a explicarla y entro a explicar los últimos detalles y cerramos por ahí. ¿Listo? Yo les había dicho a ustedes que ciertas cuádricas tienen subclasificaciones. Y digamos que el ejemplo o el primer ejemplo de ese caso es el hiperbólico. En el elipsoide no hay muchos casos, es decir, solo hay un tipo de elipsoide. Pero en el caso del hiperboloide hay tres tipos de hiperboloide. Los que llamamos el hiperboloide de una hoja, el hiperboloide de dos hojas y el cono. Y gráficamente tienen la estructura que estoy mostrando en la segunda columna. Un hiperboloide de una hoja tiene esta estructura, un hiperboloide de dos hojas tiene esta estructura y un cono tiene esta estructura. Entonces, cuando uno identifica que es un hiperboloide de una hoja, se dibuja así, con algunos detalles adicionales que quiero discutir a continuación. Lo mismo en el caso del hiperboloide de dos hojas y del cono. Para identificar a qué tipo de hiperboloide se hace referencia, nosotros tenemos en cuenta este criterio. Cuando en la ecuación canónica hay dos positivos y un negativo, como en el ejemplo anterior, si ustedes miran ese ejemplo anterior, en la ecuación canónica aparece, no, perdón, en la ecuación canónica era con más o con menos. ¿Me recuerdan la ecuación canónica anterior, por favor? Eran dos negativos, profe, y uno positivo. Perfecto. Entonces no. Entonces, cuando son dos positivos y un negativo, es un hiperboloide de una hoja. Cuando son dos negativos y un positivo, como en el ejemplo anterior, es un hiperboloide de dos hojas. Y cuando se presenta degeneración, es decir, cuando al completar cuadrados me queda igual a cero, como nosotros no podemos llegar a la canónica, decimos que esa es una degeneración y en ese caso la gráfica va a corresponder a un cono. Es decir, de los ejemplos anteriores, el primero de los hiperboloides, ¿no? El primero era un cono y el segundo era un hiperboloide de dos hojas. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, profe. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas hasta ahí? Un segundo. Mientras borro el tablero.
A la hora de identificar, a la hora de graficar con detalle cualquier tipo de hiperboloide, un aspecto fundamental es lo que se conoce como la orientación. Si ustedes recuerdan bien, cuando nosotros trabajábamos con hipérbolas, nosotros hablábamos de una orientación horizontal o de una orientación vertical. En los hiperboloides hay tres tipos de orientación, determinado por cada uno de los ejes. Este es un hiperboloide de una hoja orientado en el eje Z, este es un hiperboloide de una hoja orientado en el eje X, y este es un hiperboloide de una hoja orientado en el eje Y. Solo pongo los hiperboloides de una hoja, pero es la misma idea también con el hiperboloide de dos hojas y con el cono, sino que no voy a hacer el dibujo porque yo pienso que la analogía es evidente. Es decir, por ejemplo, cuando hay un cono, hay conos en el eje Z, hay conos orientados sobre el eje X y hay conos orientados sobre el eje Y. Y lo mismo con los hiperboloides de dos hojas. La manera de determinar la orientación de cualquier tipo de hiperboloide se establece a través de este criterio. Siempre la orientación de cualquier hiperboloide corresponde a la variable que tiene signo diferente a las demás. Es decir, recuérdenme por favor qué pasó en el primer ejemplo. ¿Alguien me puede recordar? Ah, no, por aquí la tengo en el chat. 2x más 1 al cuadrado, menos 4 por y más 9 al cuadrado, más 6 por z menos 2 al cuadrado, igual a 0. Ese era el primer ejemplo. Eso es un cono porque corresponde a una degeneración y su orientación es sobre el eje Y porque Y es la que tiene el coeficiente con signo diferente a los otros dos. Si ustedes miran ahí, el eje Y es el negativo en ese caso, mientras que los otros dos son positivos. En el siguiente ejemplo, que era un hiperboloide de dos hojas, ¿cuál era la variable que tenía el signo diferente a todas las demás? X, profe, que era positivo. Entonces, en ese caso, es un hiperboloide de dos hojas orientado sobre el eje X. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. ¿Dudas, inquietudes? Entonces, a la hora de graficar cualquier tipo de hiperboloide, y lo voy a escribir aquí en el tablero, un hiperboloide tenemos en cuenta tres aspectos, lo que yo llamo tres parámetros. El primero, el tipo de hiperboloide. Es decir, si es de una hoja, si es de dos hojas o si es un cono. Lo segundo es la orientación. Si está orientado sobre el eje X, si está orientado sobre el eje Y o si está orientado sobre el eje Z. Y el tercer parámetro es el parámetro de siempre, el centro. El centro siempre sale de la misma forma en que ha salido el centro para la elipse y para la hipérbola y para el elipsoide, cogiendo los números que están dentro de cada paréntesis y cambiándoles el signo. Por ejemplo, el centro del cono del ejemplo, es decir, del primer ejemplo de hiperboloide, donde lo tengo, el centro sería menos 1, menos 3, 2. Entonces, ese sería, el primer ejemplo sería un cono orientado sobre el eje X
y con centro -1, -3 y 2. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿-1, -3 o -1, -9? ¿Cómo es la ecuación de este? Dime. Es -3. Lo que pasa a mí es que yo me equivoqué y puse 9, pero es 3. O sea, -3. Perfecto. Entonces sería -1, -3 y 2. ¿Sí me hago entender? ¿Sí es claro hasta ahí? Entonces, para dejarlo totalmente claro y cerrar, en el anterior, en el último ejemplo de hiperboloide que discutimos, cuya ecuación aparece en el chat que nos la da María Catalina. Eso es tipo de hiperboloide, un hiperboloide de dos hojas. Orientación, orientado sobre el eje X. ¿Cuál sería el centro de ese hiperboloide de dos hojas? -2, -4 y -1. Esos son los únicos aspectos que vamos a tener en cuenta a la hora de graficar. Hay algunos otros aspectos que le dan mayor precisión a la gráfica del hiperboloide, pero no nos vamos a tratar de eso. Porque de alguna forma, el que era el cubo, de alguna manera es un cubo ya por su poco complejo, porque es un cubo de 3 dimensiones, y probablemente no es mucho que vaya a aportar. Le da más precisión, le da como más estética, pero esencialmente lo fundamental a la hora de graficar un hiperboloide son estos tres aspectos. ¿Sí me van a entender hasta ahí? Profe, ¿me puedes hacer un favor? ¿Puedes repetir de nuevo? Que es que de pronto por lo que te alejaste tanto del audífono del computador no se te entiende bien. Y queda igual. ¿Nunca? No, no se le entendía bien, profe. Profe, no se te Ok. entendió. ¿Qué parte no se entendió? Todo lo que estabas explicando. Todo, Porque profe, todo lo que me dijo. escuchaba muy lejos y no se entendía nada. O sea, habló del centro y después ya ahí no entendí. Ajá, exacto. Ok. Entonces, pero sí entendieron lo del tipo de hipérbole y lo de la orientación, ¿cierto? Sí, sí, señor, eso sí. Listo. El centro. El centro sale de donde siempre han salido los centros de cualquier cónica. Es decir, ¿de dónde sale el centro, por ejemplo, de estos hiperboloides? Si ustedes miran las ecuaciones, ustedes se dan cuenta que miran dentro de cada paréntesis los números y les cambian el centro. No, profe, sigue igual, no se Y escucha igual bien. del audio, profe. No se oye, pero entonces ahí sí no, porque estoy pegado al computador. ¿Se me oye bien ahora sí? ahora sí. Ahora sí, profe. Sí, profe, ya. Listo. Entonces, como les decía, para encontrar el centro sale, o sea, el centro es lo más sencillo, porque el centro sigue la misma estructura de el hallazgo del centro en cualquier cónica. Es decir, si yo quiero encontrar el centro, yo simplemente cojo lo que está dentro de cada paréntesis, cojo el número y le cambio el signo. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Sí, Sí, señor. profe. Sí, señor. Ahora sí me estoy haciendo entender. Entonces, les estaba diciendo, en el último ejemplo, el que tiene María Catalina, permítame un segundo. En el último ejemplo que tiene María Catalina, en el que está en el chat, es un hiperboloide de 2 hojas. ¿Es claro que es un hiperboloide de 2 hojas? Sí, señor. Es un hiperboloide de 2 hojas. ¿Por qué es un hiperboloide de 2 hojas, Sarante? Porque tiene dos signos negativos y uno positivo. Listo. Es un hiperboloide de 2 hojas. Está orientado sobre el eje X. ¿Sí es claro por qué está orientado sobre el eje X? Sí, señor. Sí, señor. ¿Por qué está orientado sobre el eje X, Samuel? Samuel. Porque el... Espere. Espere, yo leí. ¿Listo? ¿Ves?
porque es el que tiene el signo contrario. Ese, perdón. Es el que tiene el signo contrario. Es el que tiene el signo contrario. Entonces es un hiperboloide de dos hojas, con orientación en X. El centro es, como siempre, coger lo que está dentro de cada paréntesis y cambiarle el signo. Es decir, en ese caso el centro sería -2, -4 y -1. ¿Sí es claro Profe, por qué qué es -2, pena. En el de Dime. 2 hojas, ¿cómo se graficaría? ¿El centro qué sería? El centro de... El centro es el punto que queda. Listo, hablemos del centro. Qué pena que se me olvidaba ese detalle. Entonces miren el tablero, por favor. En el caso del hiperboloide de una hoja, el centro es este puntico de acá, como la mitad de la parte más angosta del hiperboloide. Ese sería el centro. En el caso del cono, el centro sería este punto de cruce. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Es claro ese detalle? Me ocupo en 4. Sí, profe. Sí, señor Sí. profe. Sí, señor. En el caso del hiperboloide de dos hojas, el centro sería este puntico que queda en la mitad de las dos hojas del hiperboloide. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Sí, Profe, profe. pero ¿y cómo serían las medidas ahí? Estos son los detalles que yo les digo que le dan más precisión a la gráfica, pero que nosotros no vamos a considerar. Si quieren, yo subo un material Profe, o sea, explicando. Dime. nosotros tenemos un ejercicio de hiperboloide. Sí. Sacamos la cónica, sacamos A, B, C, centros. Pero No, el centro en el momento de... está HKL. O sea, ¿Señor? el centro sale de la parte de arriba, ¿no? Sí, sí, señor, sí, señor. O sea, me refiero a, damos esos 3 datos y en el momento de graficar, solo graficamos, o sea, como la idea de lo que sea, más no exactamente con las Exactamente. magnitudes. No con las exactitudes, exactamente. Listo, listo, profe. Sí, porque no voy a meter en esos detalles como tan precisos. Si quieren, si alguien tiene curiosidad, yo puedo subir un material o un video diciéndoles cuáles son esos datos adicionales que le dan precisión a la gráfica, pero yo no entro a discutirlos en evaluación, mejor dicho. O sea, se los puedo explicar adicionalmente en un material o en un video, no tiene ningún inconveniente, pero a la hora de revisar una gráfica de estas, yo solo me fijo en estos tres aspectos, solamente en esos tres. Vale, profe, gracias. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me estoy Sí, haciendo? señor. Sí, profe. ¿Te estoy siendo claro? Sí, profe. Sí, señor. ¿Dudas? Inquietud. Naturalmente esto es práctica. O sea, naturalmente aquí yo doy la idea, ejemplifico un poco, pero a la hora de entenderlo completamente es hacer ejercicios tras ejercicios tras ejercicios de hiperboloides hasta que a uno se le asiente esa idea en la cabeza. Listo. Eso sería todo por hoy. Mañana discutiríamos el último tipo de cuádrica, que sería el paraboloide. Ese sí es un poquitico más complejo de analizar. Y mañana acabaríamos con las superficies cuádricas. Profe, qué pena, ¿cómo va a ser el tema parcial? O sea, ¿a qué te refieres? En cuanto a cuántos puntos o qué se va a evaluar. Pues se va a evaluar lo que veamos hasta la... O sea, el parcial es el viernes. Entonces se va a evaluar hasta lo que veamos el jueves. Y la cantidad de preguntas y eso, bueno, eso lo verán el día que salga el examen. ¿El parcial es este viernes, profe? Es este viernes. Sí les había dicho que era el viernes, ¿no? Sí, sí, señor, Sí, el profe. 26. Entonces está en el video de la primera sesión. En el video de la primera sesión, e igual en el syllabus, si ustedes miran clase por clase, ahí les dice cuáles son las fechas. Si no estoy mal, está para la séptima clase o algo así que correspondería precisamente a la clase del viernes. Igual mañana revisamos con cuidado esa fecha y miramos lo que dice el syllabus y vemos si efectivamente es el viernes o no. ¿Listo? No sé si tengan alguna duda o inquietud. No, profe, muchísimas gracias, que esté bien.
Listo. Entonces nos vemos mañana. Mismo horario, mismo espacio. Ya saben cómo funciona. Ok, profesor. Dime. No, que sí, que todo bien. Sí, sí. Listo. Manyoma, ya no sabemos, ¿dónde nos habíamos visto antes, Manyoma? Se me dio a mí en el primer semestre, pues, ¿se acuerda? En introducción. Ah, sí. En introducción. ¿Sí hay más gente que yo le haya dado clase acá? No reconozco. María Catalina, ¿cierto? Yo a María Catalina le di el semestre pasado, ¿cierto? Sí, profe. Lineal. Listo, pues. Los demás no me conocían, supongo. Cualquier cosa me van diciendo, por favor. No olviden que la tarea está para hoy. Entonces, no se les olvide que es máximo 11:55. Y no se les olvide que tienen que subir un PDF. Profe, ¿uno podría fraccionar el taller en carpetas? No, es que yo, o sea, es que a mí se me enreda eso. O sea, si no es un solo archivo PDF, si no es un solo Profe, archivo y no es un bueno, es que PDF, lo que pasa es que, digamos, si uno lo va a manejar en látex o algo así, pues son fórmulas y pues 35 ejercicios pasados a látex, pues es un tema largo. eso, comprímelo. Entonces, comprímelo. O sea, necesito es que me suban eso. Listo, ¿Listo? profe. Si quieren Listo, sí. comprimirlo, comprímanlo, pero que sea un solo archivo Y en PDF se puede comprimir y en también. PDF, así sea comprimido, pero que sea Listo, profe. PDF. O Vale, sea, no me manden gracias. porque es que eso se modifica. En cambio, el PDF, pues ya queda claro qué fue lo que enviaron y no dicen que es que después yo les cambié algo, les quité algo. ¿Listo hasta ahí? Entonces, Listo, mándenlo profesor. comprimido. O sea, que quepa y que se pueda subir a la plataforma. Lo que pasa es, y eso sí es solo un comentario, no lo tomen a mal, a mí ha habido gente que me ha podido subir ese taller en un solo archivo de PDF. O sea, y varios. Entonces, de pronto sea problema del manejo de la calidad, del manejo de la compresión y todo eso. Pero igual, si les queda imposible, pues comprímanlo y súbanlo. Pero necesito eso en la plataforma en un solo archivo. ¿Listo? Sí, profe. Listo, profe, todo claro, 11:55 de la noche. 11:55. Ni un minuto más tarde. Bueno, Porque profe. la plataforma no les deja subir entonces. ¿Listo? Bueno, profe, sí, señor. Listo. Bueno, profe, No, gracias. ustedes, que estén muy bien. Nos vemos mañana. Lo mismo, hasta luego. Chao, profe. Gracias, profe. Chao. Hasta luego, profe. Listo, Beto.